Hola, buenas tardes. Nuestro producto integrador va a ser sobre la lengua. Nuestro equipo está conformado por Mauricio, Jesús, Mariana y yo, Nancy. La lengua es un órgano móvil situado en la cavidad bucal, en el que radica el sentido del gusto. Se le consideran dos caras, dos bordes, una base. El color normalmente suele ser rosa. El cuerpo o porción bucal comprende 2/3 anteriores, la raíz o porción faríngea, el tercio posterior. Estos están separados por el quinto lingual o estimo de las fauces. Ocupa una porción en la parte oral, en la parte faríngea. Se inserta mediante sus músculos en el hueso hyoides, la mandíbula, la apófisis, esteloides, el paladar blando y la pared faríngea. También tiene relación con las paredes de la boca, los labios, pared anterior, el velo del paladar y el estimo de las fauces, pared posterior, bóveda palatina, pared superior, piso de la boca y lengua, pared inferior, mejillas, son las dos paredes laterales. También cuenta con 8 músculos pares y uno impar, que los pares son músculos excéntricos. Geniogloso levanta y dirige la lengua hacia adelante. Estilogloso eleva la lengua y la lleva hacia atrás. Hiogloso abre la lengua al tiempo que aproxima el hueso hyoides y la comprime. Proestefelino eleva la porción posterior de la lengua y deprime el paladar blando. Variongloso dirige la lengua hacia abajo y hacia atrás. Amigdalogloso eleva la base de la lengua y la aplica contra el velo del paladar. Lingual superior dirige hacia arriba y hacia atrás la punta de la lengua. Lingual inferior dirige hacia abajo y atrás la punta de la lengua. Y el único impar, que es el músculo intrínseco, es el transversal de la lengua, que reduce el diámetro transverso de la lengua. También cuenta con papilas gustativas, que son una especie de bulbos carnosos de varios milímetros que contienen unos botones gustativos que tienen unos pelos microscópicos, son muy sensibles, denominados cilios, el cual estos envían la información del sabor al cerebro. Hay diferentes tipos de papilas, por ejemplo, las papilas caliciformes, son de mayor tamaño, son las más especializadas, están localizadas en la parte posterior de la lengua, forman la quinta lingual en número variable de 7 a 12. Estos se localizan en criptas o circos formando las papilas, principalmente la cara interna. También las papilas foliadas se organizan en pliegues para verlos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua, por lo tanto, están en el pilar amígdalo anterior. También están las papilas funciformes, que distribuyen fundamentalmente la punta, el borde lateral de la lengua, constan de 3 a 12 botones gustativos, abren a la cima de dichas papilas. Igual las papilas fuliformes son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Generalmente no contienen botones gustativos, son alargadas y gracias a ellas la lengua es atorcepeada. Igual cuenta con sensaciones principales del gusto. Algunos son, por ejemplo, los receptores de el agrio, dulce, amargo, salado, y actualmente se incorporó el umami. La punta es la más sensible del dulce, el borde laterales son salado y el ácido. A la mitad anterior y posterior, respectivamente, el sabor amargo se detecta en el tercio posterior de la lengua. La inervación es motora y sensitiva. La inervación la proporciona la porción mucosa anterior del nervio lingual, que es la rama del nervio maxilar inferior, viene siendo el trigémino, así como 2 ramas del nervio cuerda del tímpano, que es la rama del facial, una porción mucosa posterior inervada por el glosofaringio, mientras que el laringio superior, rama del neumogástrico, inerva la zona caudal de la lengua, dejando la masa muscular sea inervada por el eugloso. La sensación del gusto de 2/3 anteriores es concedida de la rama del nervio facial 7. El tercio posterior por los nervios
glosofaringio 4 y el vago 5. La sensibilidad lingual está dada por la rama lingual de la división mandibular del trigémino y el nervio glosofaringio y laringio interno, rama del laringio superior, que a su vez es la rama del vago. Desde una vista histológica está constituida por una cara dorsal. Aquí hay unos cortes que son de tensión H y E, están en un aumento de 100 por. Se observa un corte de la lengua en la cara dorsal, el teñido de hematocina y eosina en un aumento de 100 por, donde podemos apreciar principalmente la papila fuliforme. También el epitelio plano estratificado para queratizado, en el cual contiene núcleos pignotidos, donde la membrana basal, que no se ha señalado con el tipo de aumento, le sigue el tejido conectivo, una papila primaria y una papila secundaria. Del otro lado está el corte de la lengua de la cara dorsal, igual teñido de H y E, con un aumento de 100 por. Podemos apreciar principalmente la luz, el epitelio plano, los núcleos, las papilas fuliformes, la membrana basal y el tejido conectivo. Aquí están igual los cortes histológicos. Aquí podemos observar las papilas gustativas, las papilas foliciformes, las papilas califormes, las papilas fungiformes, las papilas filiforme y fungiforme. Las caliciformes tienen un revestimiento plano estratificado que tienen estar ligeramente queratizado. La papila está rodeada por una hendidura o surco. Sus paredes laterales están corpulados gustativos. Tienen un tejido conectivo cerca de las papilas que contiene la glándula del Pont-Ebert, que son cerosas. Las foliformes están revestidas en el epitelio plano, estratificados, son muy queratinizadas, no contienen córpulos gustativos. Las fungiformes poseen un epitelio plano estratificado con córpulos gustativos. Las foliadas poseen un epitelio plano estratificado con abundantes córpulos gustativos. En la hendidura de la papila desembocan las glándulas cerosas. Se observa un corte de la lengua donde podemos apreciar el tejido conectivo propiamente y el que es el denso irregular. Abajo podemos observar un corte en la lengua donde se puede apreciar la periferia de las papilas foliciformes, el epitelio estratificado escamoso, el tejido conectivo denso irregular y el músculo esquelético en el cual verá la forma circular de la longitudinalidad. Aquí podemos observar un aspecto de una papila circunvalada, se observa hacia la base se encuentran elementos glandulares, el epitelio muestra pequeños huecos rodeados de claros que corresponden a los córpulos gustativos. Del otro lado es una vista panorámica, un corte de la lengua humana teñido de tricómino de Mason y una porción superior de la mucosa con el epitelio escamoso y la lámina propia. Se visualiza con detalle los córpulos gustativos, se abren a la superficie a través de un pequeño poro. Normalmente están ubicadas en 2/3 basales del corpúsculo. El corpúsculo que hay en menos de 3 celulares que vienen siendo sensoriales, de sostén y basales. La patología que escogimos es AFAS en la lengua. Las AFAS se define como un estado vestíbulo ulceroso sobre la base eritematosa y fondo amarillento que pasan por una serie de periodos. Periodo vesiculoso. Es donde es más difícil visualizar, durante el cual el AFA presenta un diámetro de 2 a 5 milímetros y una elevación en el epitelio que recurre por un punto amarillento. Normalmente estos, pasando los 2 a 3 días, aparecen cierta opacidad. El periodo ulceroso, que ocurre tras el desgarro del techo del epitelial. El fondo presenta detritus celulares, fibrina infiltrado en el neutrófilos de márgenes de la profundidad,
Durante este periodo empieza la agiogenesis y a su vez el tejido granulación va rellenando el fondo y mucosa que rodea la vesícula que se va hundiendo. El periodo de la cicatrización, la úlcera se limpia y se reapitaliza sin dejar alguna cicatriz. El cuadro clínico y sus signos y síntomas. Signos vienen siendo que presenta con una o más lesiones recubiertas en una capa amarillenta sobre una base roja, los cuales tienden a recurrir a cabo varios días, progresan una fracción que vuelve la ulcerosa. El área de color gris, blanca o amarillenta se debe a la formación de fibrina, una proteína asociada a la coagulación de la sangre. Sus síntomas vienen siendo sensación de quemazón, dificultad de masticación, deglución e incluso una funación, heridas de color blanco, suele causar mucho dolor, entre otras. Estas van a presentar, las afas van a afectar a la lengua, a la ala superior ventral de la lengua, donde se encuentra el quinto lingual. Las papilas se encuentran en un lado del surco medio. No es un daño permanente, puesto que en la piel de los daños va reapitalizando sin dejar cicatrización en 1 o 2 semanas, a menos que no haya sido grave. Tarda más la cicatrización y sería todo. La histopatología, la lengua puede sufrir varias patologías como cualquier otro tipo del cuerpo. Cuando presenta una patología como por ejemplo llagas, grietas, y es probable que pierda algunas funciones como la percepción del sabor, entre otras. Nuestra conclusión fue que es importante conocer las estructuras que conforman nuestra boca, por ejemplo la lengua, que es un órgano importante de la cavidad oral y que nos ayuda a percibir el sabor de todo lo que comemos. Cabe recalcar que es necesario saber las estructuras histológicas que la conforman, desde las papilas gustativas, que no solo son una, sino son varias, que cuentan con una función propia para cada sabor. Deben de saber que nuestra lengua se puede enfermar en ciertas funciones, puede perder por un tiempo indefinido. Además, conociendo la norma de la lengua, podremos distinguir en qué lo que es anormal y que se pudiera presentar en un futuro a sí mismo. Bueno, sería todo de nuestra parte. Gracias.